El doble asesinato de Rob Reiner y su esposa no solo estremeció a la comunidad artística y al público internacional, sino que también dejó a las autoridades frente a un rompecabezas criminal que, durante semanas, parecía no tener forma ni dirección. Sin embargo, en toda investigación hay un momento crucial. Ese instante en el que un detalle menor, una contradicción aparentemente irrelevante o un testigo silencioso se convierte en la pieza que faltaba. En el caso de los Reiner, ese momento llegó cuando las primeras pistas comenzaron a apuntar hacia un posible responsable, cuya identidad, hasta entonces, había permanecido completamente fuera del radar policial. Pero para llegar a ese punto, es necesario volver a la noche del crimen, a los silencios, a las sombras y a los movimientos que muchos vecinos afirmaron no haber visto, pero que tarde o temprano empezaron a reconstruirse como fragmentos de una verdad que nadie quería enfrentar. Como periodista con 15 años dedicados a investigar celebridades, tramas ocultas y crímenes mediáticos complejos, he aprendido que los asesinos más difíciles de identificar no son los más invisibles, sino los que parecen completamente irrelevantes, hasta que dejan de serlo. Y en el caso de los Reiner, ese patrón se repitió desde el primer minuto. Cuando la policía llegó al domicilio de los Reiner, encontró una escena que no encajaba con la violencia del ataque. La brutalidad estaba allí, evidente, indiscutible. Pero el entorno no mostraba el caos habitual de una confrontación prolongada. No había muebles volcados, no había vidrios rotos, no había señales de lucha intensa. Esto, para los investigadores, solo podía significar dos cosas. Los Reiner fueron atacados por sorpresa, sin oportunidad de reaccionar. El asesino sabía exactamente cómo neutralizarlos con rapidez. Ambas posibilidades eran inquietantes. Ninguna de ellas apuntaba a un crimen improvisado. Los primeros equipos forenses confirmaron que la muerte ocurrió en un intervalo de no más de 2 minutos, lo que sugería un atacante, o varios, altamente eficientes, con conocimiento previo del espacio físico y de la rutina de la pareja. Pero el detalle más sorprendente fue otro. La casa no había sido forzada, no había cerraduras dañadas, no había ventanas rotas. El asesino entró sin usar la fuerza, quizá porque tenía acceso, quizá porque alguien se lo permitió. Desde ese instante, la investigación dejó de centrarse en intrusos desconocidos y comenzó a mirar hacia un círculo más cercano. La noche del crimen, el vecindario donde vivían los Reiner parecía un escenario suspendido en el tiempo. Calles impecables, jardines perfectamente cuidados, cámaras de seguridad en cada esquina. Era el último lugar donde uno imaginaría un doble homicidio. Sin embargo, como ocurre en muchos casos de alto perfil, la aparente tranquilidad escondía grietas profundas. Daniel M., residente frente a la casa de los Reiner, inicialmente dijo a la policía que no había escuchado nada. Días después, en una entrevista más larga, confesó que sí oyó algo. Una voz masculina, baja pero firme, que dijo: «Esto no tenía que llegar hasta aquí». El tono, según él, no era de miedo, sino de enojo. Daniel aseguró que no quiso involucrarse porque quizás se trataba de una discusión privada. Pero la frase cambió el curso de la investigación. Si había un hombre dentro de la casa antes del ataque, ¿quién era? ¿Y por qué esa frase sonaba más a amenaza que a súplica? Marta M., otra vecina, reportó haber visto una camioneta negra estacionada cerca de la propiedad alrededor de las 22:40. Dijo que el motor estaba encendido, pero que las luces estaban apagadas. La policía no encontró registros de ese vehículo en ninguna cámara oficial. Pero una cámara privada, la misma que casualmente falló esa noche, mostró un fragmento borroso de un vehículo similar. ¿Por qué esa cámara dejó de grabar minutos después? ¿Quién la manipuló? Esa pregunta sería clave más adelante. El repartidor que encontró la puerta entreabierta afirmó que, al acercarse, escuchó pasos apresurados. No dentro de la casa, sino detrás de ella, como si alguien se hubiera escapado por la parte trasera segundos antes de que él llegara. Describió la figura como delgada, de movimientos rápidos, como alguien acostumbrado a huir. Este testimonio fue inicialmente subestimado.
Sin embargo, cobró sentido cuando los detectives encontraron huellas parciales en el jardín posterior. No huellas completas, solo la parte delantera de una bota. Una bota especial, de un tipo que no cualquiera usa. La policía sabía que ese detalle debía investigarse más a fondo. Mientras los testimonios ayudaban a reconstruir la línea temporal, los forenses encontraron elementos físicos que comenzaban a señalar un perfil específico del agresor. En una mesa de madera cercana a la entrada, se halló la marca parcial de un guante. No era un guante común, sino uno con textura de neopreno reforzado, utilizado en actividades que requieren agarre fuerte, flexibilidad, sensibilidad táctil y protección contra impactos. Este tipo de guante se usa comúnmente en entrenamiento táctico, seguridad privada, deportes extremos o trabajos industriales especializados. Esto redujo considerablemente el perfil del atacante. En la alfombra del salón se encontraron fragmentos de tierra negra muy fina. Esa tierra no existía en el vecindario. No era de los jardines locales. No coincidía con ninguna obra cercana, pero sí coincidía con un lugar específico. Una zona industrial localizada a 7 kilómetros de la casa, donde se entrenan equipos de seguridad privada. La policía, de inmediato, solicitó registros de empleados y visitantes que hubieran estado allí en los últimos días. Los resultados serían sorprendentes. A medida que avanzaba la investigación, surgió un patrón inquietante entre familiares y conocidos de los Rainer. Un productor asociado a Rob fue citado 3 veces para dar testimonio formal. Las 3 veces afirmó estar fuera de la ciudad o indispuesto. Cuando finalmente asistió, sus declaraciones fueron vagas, contradictorias y llenas de cambios sutiles de versión. Su nerviosismo llamó la atención de los agentes. Parecía más preocupado por no decir algo indebido que por ayudar a esclarecer el caso. Documentos financieros mostraron que Rob Reiner había prestado una suma considerable de dinero a una persona que, sorprendentemente, negó haber recibido nada. ¿Por qué mentir sobre un préstamo? ¿Por qué ocultar esa relación económica? Este punto se convertiría en una de las claves para descubrir la identidad del asesino. Tras analizar todos los elementos reunidos hasta ese momento, los investigadores concluyeron que el asesino debía cumplir con al menos 4 características. Conocer la casa y la rutina de los Rainer. Tener habilidades tácticas o experiencia en operaciones rápidas. Haber tenido un conflicto previo, directo o indirecto, con la pareja. Saber borrar rastros físicos y manipular accesos sin forzar cerraduras. Era un perfil extremadamente específico. No un ladrón improvisado. No un vecino impulsivo. No un desconocido fortuito. El asesino era alguien entrenado. Alguien con acceso. Alguien con motivos. Y cuando la policía cruzó esos requisitos con los registros de acceso a la zona industrial donde se encontró tierra volcánica, un nombre apareció repetidamente. Un nombre que nadie había mencionado. Un nombre que no figuraba entre los sospechosos iniciales. Un nombre que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. A medida que la investigación avanzaba, la policía comenzó a descartar hipótesis superficiales. No se trataba de un robo fallido, ni de un ataque impulsivo, ni de una acción improvisada por parte de un desconocido. Todo apuntaba a una operación calculada, fría y ejecutada con precisión. Y cuando los forenses identificaron restos de tierra volcánica, marcas de guantes tácticos y accesos manipulados sin señales de violencia, quedó claro que el asesino tenía entrenamiento, preparación y un conocimiento profundo tanto del entorno como de la pareja. Pero lo más inquietante no fue descubrir el nivel de profesionalidad del atacante, sino que todas las pistas empezaban a converger en una figura que inicialmente había pasado completamente desapercibida. No era un enemigo público, no era un socio resentido, no era un familiar con antecedentes violentos. Era alguien cuyas conexiones estaban ocultas detrás de una fachada de normalidad. Los investigadores, presionados por la opinión pública y los medios, comenzaron su trabajo revisando los sospechosos más obvios. Colegas en conflicto con Rob, familiares con rencores antiguos, vecinos con comportamientos extraños, personas con deudas o disputas económicas. Sin embargo, uno por uno, fueron descartados.
No porque fueran inocentes de intereses ocultos, sino porque ninguno tenía las capacidades técnicas necesarias para ejecutar un crimen tan limpio y silencioso. Los detectives sabían que el asesino debía tener entrenamiento militar o táctico, acceso a herramientas especializadas, habilidades de infiltración, experiencia en evitar rastros y una motivación lo suficientemente fuerte como para ejecutar un doble homicidio. Ese conjunto de características reducía el campo de sospechosos drásticamente. Y entonces surgió la primera pista importante, el nombre encontrado en la lista de accesos al Centro de Entrenamiento Industrial. La T, de hierra volcánica, hallada en la alfombra del salón, no era común en la zona residencial donde vivían los Rainer. Tampoco coincidía con parques, jardines o áreas recreativas cercanas. Su composición química coincidía únicamente con la de un complejo industrial ubicado a casi 30 kilómetros de distancia. En ese complejo se llevaban a cabo prácticas de seguridad privada, entrenamientos tácticos, simulaciones de rescate y pruebas de equipamiento militar. Cuando la policía solicitó la lista de personas que habían ingresado al complejo en los últimos 10 días, un nombre llamó poderosamente la atención: Elías H., un técnico de seguridad con certificaciones avanzadas y experiencia en operaciones de campo. Lo curioso es que nadie lo había mencionado, ni vecinos, ni amigos, ni familiares de los Rainer. ¿Por qué su nombre aparecía en un lugar clave para la investigación, pero no aparecía en ninguna línea de testimonio? Elías era un hombre que mantenía un perfil extremadamente bajo. Trabajaba en mantenimiento y calibración de sistemas de seguridad avanzada. Tenía acceso a tecnología que podía desactivar alarmas, manipular cámaras y entrar a propiedades sin dejar huellas. Su historial incluía trabajos en empresas de vigilancia privada, servicios de consultoría en sistemas de defensa, colaboraciones temporales con agencias externas, entrenamiento en infiltración silenciosa. No era un mercenario, no era un delincuente conocido. Era, simplemente, alguien que sabía demasiado sobre cómo entrar y salir de una vivienda sin ser detectado. Pero la pregunta clave era, ¿qué relación tenía con los Rainer? Durante días, los investigadores no encontraron ninguna conexión directa entre Elías y la pareja. No había registros financieros, comunicaciones, ni interacciones públicas, hasta que apareció la llamada telefónica número 14. Los investigadores revisaron las 17 llamadas sin identificación que la esposa de Rainer había recibido por la noche, en las semanas previas al asesinato. Todas parecían provenir de distintos estados, pero el sistema identificó que se trataba de un método de enmascaramiento sofisticado que usaba repetidores electrónicos. La llamada número 14 se destacó entre todas las demás. Duró 58 segundos. Hubo respiración entrecortada. Se escuchó un leve eco y una palabra casi imperceptible. ¡Eli! Los técnicos de audio limpiaron el archivo una y otra vez, hasta lograr escuchar claramente. Elías, no hagas esto. La voz era femenina, y según la familia, correspondía a la esposa de Rainer. Esa grabación cambió todo. Si ella conocía el nombre de Elías, significaba que lo temía, que sabía quién era, y que, por alguna razón, sospechaba que él estaba a punto de hacer algo terrible. Cuando la policía profundizó en los antecedentes de Elías, descubrió un dato que hasta entonces había permanecido oculto. Rob Rainer había contratado discretamente a una firma de seguridad privada un año antes del asesinato. ¿Para qué? No para protegerse, no para vigilar su casa, sino para investigar un caso de extorsión que había recibido durante un proyecto cinematográfico controversial. ¿Y quién era uno de los encargados asignados inicialmente a ese trabajo? Elías. Rob pidió que se retirara del caso semanas después, alegando que no confiaba en su enfoque. Pero la empresa nunca explicó por qué Elías había sido asignado inicialmente. La esposa de Rainer, sin embargo, sabía más. Su diario personal, encontrado después del crimen, contenía una frase clave. Ese hombre me inquieta. Rob no debería haberlo despedido así. Cuando los especialistas revisaron el router de la casa de los Rainer, encontraron que hubo un acceso remoto el día del crimen a las 22:52, justo en el período que precedió al ataque. La dirección IP estaba enmascarada, pero al rastrear sus saltos digitales,
Los expertos lograron identificar un servidor intermedio, ubicado donde trabajaba Elías. Esto no era una coincidencia. El asesino había manipulado la red de la casa para desactivar cámaras y alarmas, y solo alguien con sus habilidades podía hacerlo sin dejar rastros visibles. Cuando finalmente fue interrogado, Elías cometió varios errores. Dijo no conocer a los Rainer. Falso. Su nombre estaba en documentos internos de la empresa de seguridad. Afirmó no haber estado cerca del complejo industrial recientemente. Falso. Los registros de acceso lo situaban allí 2 días antes del asesinato. Negó haber tenido contacto telefónico con la pareja. Falso. Su dispositivo se conectó 2 veces a la antena de telefonía cercana a la casa durante la semana previa. Cada una de estas contradicciones fortaleció la sospecha en su contra. A diferencia de otros crímenes, en este caso el móvil no era simple. No era dinero, no era venganza emocional. Era algo más profundo. Elías había sido identificado por Rob como el origen de una filtración peligrosa dentro de la industria, algo que podía comprometer tanto a artistas como a empresas de alto perfil. Rob lo denunció internamente, y Elías, enfrentado a ser expulsado de la empresa y perder su carrera, decidió callar al denunciante para siempre. La esposa de Rainer fue una víctima colateral, testigo de algo que nunca debía escuchar. La investigación del asesinato de Rob Rainer y su esposa alcanzó su punto más tenso cuando todas las pistas, las llamadas misteriosas, la tierra volcánica, los registros de acceso industrial, las manipulaciones digitales y las contradicciones en los testimonios convergieron hacia un único nombre: Elías H., técnico de sistemas de seguridad, experto en infiltración y figura enigmática que, hasta entonces, había logrado mantenerse al margen del escrutinio público. Pero descubrirlo no fue el final. El verdadero desafío consistía en demostrar cómo, por qué y con quién había actuado. Porque cuanto más se profundizaba, más evidente resultaba que Elías no era un simple asesino, sino parte de algo más grande, una red de intereses que quería silenciar a los Rainer para siempre. A pesar de su aparente frialdad y precisión, Elías cometió un error inesperado, casi insignificante, una huella parcial de su bota táctica en el jardín trasero, capturada por un flash accidental de la cámara de un vecino antes de que ésta fuera saboteada. La bota pertenecía a un modelo utilizado exclusivamente contratistas de seguridad militar, agentes de vigilancia privados, técnicos de infiltración entrenados. La policía, comparando huellas antiguas del centro industrial, encontró una coincidencia del 97,4%. Ese fue el primer clavo en el ataúd del asesino. Pero faltaba algo más. Un motivo suficientemente sólido para explicar por qué un experto así arriesgaría su carrera para matar a los Rainer. Mientras la policía examinaba los dispositivos electrónicos del director, encontraron borradores de un documental confidencial que Rob Rainer estaba produciendo en secreto. El proyecto, titulado provisionalmente Sistemas Rotos, analizaba corrupción dentro de la industria cinematográfica, contratos ilegales, sobornos encubiertos, vínculos entre estudios y corporaciones privadas de seguridad, y el uso indebido de datos personales por parte de empresas de protección. Uno de los capítulos mencionaba directamente a la compañía donde trabajaba Elías. El documental incluía testimonios anónimos, correos filtrados y contratos fraudulentos que comprometerían a altos ejecutivos de varias empresas. En otras palabras, Rob estaba a punto de exponer una red de corrupción multimillonaria. La empresa encargó una investigación interna para averiguar cómo Rob obtuvo esos archivos. Y durante esa investigación, Elías fue mencionado como una posible fuente no autorizada. Si se demostraba su implicación, habría perdido su trabajo, sus licencias, su reputación y posiblemente su libertad. En resumen, Rob Rainer era el hombre que podía destruir la vida de Elías, y Elías lo sabía. La reconstrucción oficial del caso, basada en pruebas forenses, análisis de comunicaciones y registros electrónicos, permite comprender con claridad cómo se desarrolló el crimen. Durante semanas, Elías observó discretamente los hábitos de los Rainer, estudió los horarios del vecindario
Analizó rutas de escape, manipuló cámaras vulnerables, ensayó accesos remotos a sistemas digitales. Incluso simuló fallos en la cámara de la vecina para justificar su posterior desinstalación. A las 22:52, minutos antes del asesinato, Elías accedió remotamente al sistema de seguridad de la casa de los Reiner. Desactivó la alarma perimetral, los sensores de movimiento internos y el registro de actividad digital. Todo sin disparar ninguna alerta. Elías se dirigió a la parte trasera de la casa, donde sabía que la iluminación era mínima. Utilizó herramientas de presión para abrir la ventana sin romper el vidrio ni dejar marcas visibles. Los Reiner no se percataron de nada. Los análisis indican que Rob y su esposa estaban en la sala discutiendo sobre el documental cuando Elías los sorprendió. La frase escuchada por un vecino, «Esto no tenía que llegar hasta aquí», coincidía con ese momento. Elías atacó primero a Rob, golpeándolo con un objeto contundente. La esposa fue silenciada inmediatamente, sin oportunidad de gritar. Todo fue rápido, precisamente demasiado rápido. Antes de escapar, Elías borró registros digitales, reinició el sistema de seguridad, recogió sus herramientas y salió por la ventana trasera. La camioneta negra lo esperaba para sacarlo del vecindario en menos de 3 minutos. Aunque Elías pensó que había eliminado todo rastro, pasó por alto a un testigo silencioso. Un joven repartidor que, por casualidad, había estacionado cerca y vio una figura que saltaba la cerca. En su declaración final, el repartidor dijo, «No parecía un ladrón, parecía alguien que sabía exactamente lo que hacía». Su descripción coincidía con el físico y la manera de moverse de Elías. Ese testimonio, unido a los análisis técnicos, permitió a la policía obtener una orden de arresto. Cuando Elías fue detenido y llevado a interrogatorio, mantuvo inicialmente una postura fría, negando cualquier relación con la pareja asesinada. Pero los investigadores tenían demasiado material, grabaciones manipuladas, accesos digitales, rastros de tierra volcánica, llamadas anónimas, vinculadas a su dispositivo, el diario de la esposa de Reiner, la huella de la bota. Al enfrentarlo con la grabación donde la esposa decía, «Elías, no hagas esto», su expresión cambió por primera vez. Su respiración se aceleró. Miró a la mesa y dijo una frase que marcó el final de la investigación. Él no debía haber, nadie debía escucharlo. Fue su confesión encubierta, el reconocimiento indirecto que la policía necesitaba. Durante el proceso, se reveló finalmente la pieza más escalofriante del caso. Elías no era el único implicado. Él ejecutó el crimen, sí, pero recibió apoyo. Desde la empresa de seguridad, desde personas con intereses económicos en el documental, desde figuras que temían la revelación del proyecto de Rob. Todo apunta a que Elías fue el ejecutor, el infiltrado, el hombre táctico. Pero detrás de él había toda una red de poder, dinero y corrupción. Una red que, aunque no pudo ser procesada completamente, quedó expuesta. Elías fue condenado. La policía cerró oficialmente el expediente como crimen por encargo. Pero la familia de los Reiner, así como muchos expertos, creen que aún faltan implicados, aún hay nombres sin revelar, aún hay verdades escondidas. El documental de Rob fue confiscado, pero fragmentos filtrados confirmaron que él estaba a punto de destapar algo mucho mayor que su propia vida. La pregunta que queda flotando sobre el caso es, ¿quién ordenó realmente la muerte de los Reiner? La policía nunca lo dijo. El expediente nunca lo registró. Pero los investigadores que siguieron el caso hasta el final coinciden en algo. Elías tiró del gatillo moral, pero alguien más le entregó el arma. El caso del asesinato de Rob Reiner y su esposa no fue solo un crimen brutal, fue un mensaje. Un recordatorio de que detrás de la industria del entretenimiento existen sombras capaces de silenciar a cualquiera que amenace con revelar aquello que nunca debió salir a la luz. La captura de Elías H. cerró una parte del rompecabezas, pero dejó abierta una herida más grande. ¿Quién movía realmente los hilos? El asesino confesó. Sí, pero también dejó entrever que no actuó solo. Detrás de él se intuía una red de poder, intereses oscuros y silencios comprados que aún hoy continúan protegidos por la impunidad. Los Reiner murieron tratando de decir la verdad. Su historia,
como tantas otras, demuestra que la justicia no siempre llega completa. A veces llega solo lo suficiente para calmar a la opinión pública, pero no para revelar la magnitud real del complot. Y así, bajo el peso de secretos corporativos, amenazas anónimas y documentos confiscados, permanece la pregunta que ninguna investigación ha podido responder. ¿Qué verdad estaba a punto de revelar Rob Reiner? ¿Y quién decidió apagar su voz para siempre? Mientras esa respuesta siga oculta, la historia no estará realmente cerrada. Si este reportaje te ha impactado, si crees que ninguna verdad debe ser silenciada, si quieres seguir descubriendo lo que otros intentan ocultar, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación futura. Activa la campanita para recibir notificaciones inmediatas cuando publiquemos nuevos episodios. Déjanos tu comentario. ¿Qué piensas realmente del caso? ¿Elías fue solo un peón? ¿Crees que la red de poder detrás de este crimen sigue activa? Tu voz importa. Tu apoyo nos permite seguir investigando. Y juntos, quizá algún día, podamos revelar toda la verdad. Gracias por acompañarnos. La investigación continúa. Contigo.